Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al contraplano que llevábamos un par de semanas, no más, más semanas. Llevábamos desde principios de febrero, mediados de febrero, porque la semana pasada que tocaba contraplano no pude hacerlo ya que me encontraba en Murcia justo el viernes pasado y nada, no hubo manera de que me pusiese a hacerlo porque no tenía ni el micrófono, ni la mesa de sonido, ni nada de nada. Y además tampoco tenía las películas de los contraescuchas, que es de lo que va esto, ya sabéis, salvo contadas excepciones que aparece por aquí algún contraescucha precisamente va a hablar de una película en concreto, si no lo que procuro pasar es como mínimo 4, a veces pasa alguno menos, de las notas de voz que me enviáis con vuestras recomendaciones. Hoy traigo algunas buenísimas que tenía preparadas para la semana pasada, pero que no pudo ser. Pero bueno, da igual, porque si no pasan una semana, pues pasan a la siguiente y todos están contentos. A fin de cuentas se puede hablar de cine casi cualquier día, de hecho cualquier día de la semana, y en muchos casos aquí una de las cosas que más me gusta en el contraplano es que me traéis cine clásico, cine de hace un montón de años y no hablamos solo de estrenos, que ya sabéis que en esto del cine hay temporadas buenas y otras temporadas que es mejor olvidarlas porque no hay apenas una sola buena película en cartelera. Así que aquí en el contraplano, y como tenemos un montón de historia del cine ya, siglo y pico, a nuestras espaldas, pues se puede seleccionar todas las semanas. Bueno, la selección la hacéis vosotros. Yo me limito a ir pasando las notas de voz conforme me van llegando, pues las voy poniendo en orden cronológico. Bien, en el caso de que queráis participar, cosa a la que, como bien sabéis, siempre os animo, no tenéis más que enviar vuestra crítica, vuestra contracrítica cinematográfica. Caben también, aparte de películas, caben series, por supuesto, caben videojuegos, caben anuncios de televisión, caben documentales, pero pues lo que más pasa por aquí son las películas. Pues si queréis enviar vuestra recomendación, tenéis que hacerlo al siguiente número de WhatsApp, el 690 827909. Más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España para que me llegue bien. La duración del mensaje, de la nota de voz, pues tratándose de una película o de una serie o de un documental, pues puede ser de 1, 2, 3, 4 minutos incluso sin ningún problema, porque a mí uno me parece poco, como os he dicho muchas veces. Así que eso es la duración ideal. Si necesitáis algún minutillo más, pues tampoco pasa nada. Lo importante es que se escuche bien. Los micrófonos de los teléfonos graban bastante bien, así que no tenéis más que preocuparos, de no chillarle, de no susurrar al teléfono y sobre todo, y esto es importantísimo, que no haya ruido de fondo, porque los micrófonos lo captan todo y no es como nuestros oídos, que a fin de cuentas discriminan, ¿no? Saben distinguir lo que importa de lo que no importa. El micrófono no. El micrófono es tonto. El ruido de fondo se lo come entero. Bien, pues dicho esto, pasamos ya al contraplano. Empezamos con Elvira, que es una de las contraescuchas más cinéfilas que hay, que nos trae una película magnífica de hace ya unos cuantos años, de 2008 exactamente. ¿Cómo pasa el tiempo? A mí sí me hablaban de esta película hasta hace no tanto, me pareció una película no recién estrenada, pero una película reciente, ya no es tan reciente, estamos hablando de una película de hace 15 años que está basada en un cuento de Scott Fitzgerald. Hola, yo quería hablar de una película que también es una de mis películas preferidas, que se llama El curioso caso de Benjamin Button, con Brad Pitt y Cate Blanchett, dirigida por David Fincher, del 2008. Es una típica película hollywoodiense, pero aún así es como una fábula sobre las etapas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Como una fabulosa fábula sobre cómo vamos pasando por nuestra vida, somos pequeños, vamos creciendo, tenemos padres, tenemos trabajo y así va pasando nuestra vida del principio al fin. La curiosidad de la película es que lo que le ocurre al protagonista es que cuando nace es un abuelete y cuando muere es un niño pequeño. Entonces en la película narra todas estas fases por las que nosotros pasamos en nuestras vidas, pero al revés. Entonces da lugar a situaciones muy, muy interesantes de ver,
Por ejemplo, con la primera vez que le encuentra un trabajo, se va con un barco mercante y le dice el capitán del barco que no le va a pagar mucho. Y él piensa, bueno, pero si yo lo haría gratis, dice, porque en realidad él nunca ha trabajado. Sin embargo, el capitán del barco le dice, bueno, no te voy a pagar mucho y con tu edad, ¿qué vas a poder tú hacer? Porque le ve un hombre mayor. Sin embargo, él es un chico jovencito que todavía no ha tenido nunca jamás un trabajo. Entonces, la película está narrada, por cierto, por Brad Pitt con un acento del sur. La película se desarrolla en Nueva Orleans con un acento del sur maravillosamente narrado, con ese acento y con esa voz que tiene él. Yo a él no le había considerado un gran actor hasta que no le vi en esta película y después he seguido pensándolo que lo es. Aparte de ser, no descubro nada a nadie, uno de los hombres más guapos y con los ojos azules más bonitos que puede existir en el firmamento hollywoodiense. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, él es el conductor total de la película, cómo va contando su vida, cómo va contando sus amores. En realidad no son sus amores, porque él en su vida solo tiene un amor, pero sí tiene sus experiencias con varias mujeres, la primera vez que está con una mujer, las otras veces en las que se convierte en un gigoló, y va contando, pues eso, el primer trabajo que tiene. Él es un abuelete, todo el mundo piensa que es un abuelete, pero sin embargo es un chico joven, y así va hacia atrás. Y uno de los momentos más bonitos de la película, bueno, no son bonitos, es cuando ella, el personaje de Cate Blanchett, que ellos se conocen de pequeños, que es su gran amor de siempre, el gran amor que algunos, pues algunos encuentran y otros no encontramos nunca, eh, es atropellada porque ella se dedica al ballet clásico. Entonces a ella le atropellan y él va contando cómo una serie como de situaciones que nadie pudo prever hacen como a ella la atropellan, porque si el taxi no hubiera pasado, porque si ella hubiera llegado un poco antes, si ella no se hubiera parado a atarse el cordón del zapato, y así va ocurriendo, como explicando que el destino está escrito, que ella tenía que ser atropellada sí o sí, y eso termina con su carrera en la danza. Ella ya vive su vida lejos de él, a pesar de que se conocieron de pequeños y eran muy buenos amigos de pequeños. Pero cuando ella ya pierde su carrera, llega un momento que él vuelve a su casa, la casa donde ella pasaba sus veranos y donde él se crió, en Nueva Orleans. Y entonces es cuando, digamos, ellos viven su historia de amor. Hay un momento en el que él cada vez es más joven porque él va atrás en el tiempo, va de ser viejo a ser joven. Entonces sabe que tiene que separarse de ella, que tiene que dejarla porque él empieza a parecer un adolescente. Entonces tiene que dejarla y seguir viviendo su vida de atrás de adelante a atrás, o sea, de atrás a adelante. Al final él muere como un bebé en brazos de ella. Es una fabulosa película sobre los momentos felices o no tan felices de nuestra vida. Y una cosa que le dice él a su hija en un libro que le deja, que es que nunca es tarde para volver a empezar. De David Fincher, un director súper reconocido que también hizo una película que se llamaba Perdida, que la contaré, pero no hoy. El curioso caso de Benjamin Button es una película muy buena. A mí me gustó mucho cuando la vi, la fui a ver al cine en aquel momento y luego ya la he podido ver, pues no lo sé, 2 o 3 veces tranquilamente y las 2 o 3 veces me ha gustado muchísimo. La vez que más me gustó, obviamente, pues fue la primera porque no me la esperaba, si os soy sincero. Fue toda una sorpresa, una agradable sorpresa. Nos ha hecho una nota Elvira muy buena, pues como todas las suyas, en la que nos cuenta un poco de qué va la cosa, cuenta una historia un tanto desconcertante, diría yo, la de un hombre que es Benjamin Button. Esta vez el nombre del protagonista va en el título de la película, que está interpretado en su edad adulta por Brad Pitt, que un hombre que nace viejo y que muere siendo un bebé. Todos los que lo rodean, todos los que conoce, todos los que quieren, pues envejecen de la forma habitual, pero él hace el camino a la inversa, por eso que os decía que es un tanto desconcertante. La película, de cualquier modo, es cronológica. Comienza con el nacimiento de Benjamin Button y que nace como un viejito, y su reclusión en un asilo para la tercera edad, y termina con su muerte muchos años después, pero convertido en un bebé. Lo que no es cronológica, evidentemente, es su vida, que discurre al revés de la del resto de los mortales. Eso así de primeras, si os digo la verdad, cuando estaba en la butaca del cine viéndola, me chocó muchísimo, ¿no? Me costó hacerme a la idea. Pero es que el curioso caso de Benjamin Button, que en principio es un drama, es una película dramática, es también una película fantástica, no lo olvidemos. Y claro,
como no deja de ser una fantasía, el director, que es David Fincher. David Fincher es todo un director de culto. Bueno, fue él quien dirigió El Club de la Lucha del 99, también con Brad Pitt, y quien creó la serie House of Cards. Bueno, pues este hombre, como hace una fantasía, pues eso ya le da licencia para hacer lo que le vengan ganas. La película, evidentemente, en el mundo real, con las leyes de la física, es imposible, pero no deja de ser una fantasía. Bueno, el hecho es que cuando te pones a verla, adviertes que en la vida de ese ser desdichado de Benjamin Button todo está al revés. Cuando es un recién nacido parece un anciano, pero un anciano a punto de morir con achaques, y cuando es un hombre de mediana edad es en realidad un adolescente, y cuando parece un chico de 14 o 15 años pues es en realidad un hombre de 60 o 65. Eso trastoca por completo su vida, porque a cada edad le corresponden unos empeños, todos lo sabemos. En fin, nadie espera, qué sé yo, encontrar un hombre de 65 años pidiendo su primer empleo en un McDonald's a tiempo parcial, ¿no? El encargado pensaría que le está tomando el pelo. Llegaría alguien, pues quizá de la edad de seguro de su padre o de su abuelo, pidiéndole trabajo y diciéndole que no ha trabajado en su vida, ¿no? O a uno de 15 años, es decir, un adolescente o un preadolescente, con la sabiduría y el temple de alguien que tiene 65, aunque su cuerpo te diga que es pues un puber, ¿no? Que no le ha salido todavía ni la barba. Si eso ocurriese en realidad, que no puede suceder, ya digo, es una fantasía, pero si eso ocurriese en realidad sería inviable. Bueno, sería una vida espantosa, imaginároslo, ¿no? Sería inviable plantearse cualquier relación personal, porque los de tu edad no se corresponden contigo. Bien, pues ese iba a ser el destino de Benjamin Button, y es lo que él, cuando está en el asilo, él es un niño con aspecto de viejo que está en un asilo en el que los que están allí se están muriendo, claro, porque es gente muy mayor, ¿no? Él ve que ya que su vida pues tampoco va a tener... Él es un bebé, evidentemente, aunque tenga aspecto de viejo, no deja de ser un niño pequeño, ¿no? Que quiere jugar. Pero bueno, estando en el asilo conoce a una niña de su edad, que se llama Daisy. Está interpretada por Cate Blanchett, de adulta, ¿eh? El papel de... No es que Cate Blanchett se vista de niña, ni mucho menos. También hay una versión infantil para el papel de Benjamin Button. Lo que pasa es que no sé el nombre de los actores, y seguramente si lo supiese pues tampoco serviría de mucho. Bueno, la cosa es que se cogen cariño mutuo los dos y ya quedan entrelazados de por vida. Claro, como van en direcciones opuestas, se encuentran a mitad de camino, es decir, en torno a más o menos los 40 años de edad. En ese punto se enamoran y ahí es, no sé cómo llamarlo, el punto cumbre de la película. A partir de ahí ya ella sigue envejeciendo, es decir, sigue el curso natural de la vida, y él rejuveneciendo, pero rejuveneciendo por fuera. Por dentro no está rejuvenecido, por dentro no deja... Él tiene memoria, evidentemente, él recuerda de dónde viene, ¿no? Y se produce así una situación curiosa. Al principio de la vida de ambos, él parecía el abuelo y ella la nieta, y al final él parece el nieto y ella la abuela. La historia de por sí, como os digo, es una historia muy bonita, pero lo mejor es cómo está hecha. Es que está hecha de forma muy convincente, y es una película larga, ¿eh? Fincher sabe dar un toque especial, no sé cómo explicarlo, casi mágico, a una historia que de por sí genera desde el principio sensaciones encontradas, contrapuestas, ¿no? Que te hace sentirte los primeros minutos un tanto incómodo en la butaca. Bueno, ahora ya en la butaca no está en el cine, pero si os ponéis a verla tirados en la cama, ¿no? Si no la habéis visto, que ya lo dudo porque es una película que tiene 15 años, pero bueno, es posible, sobre todo los más jóvenes, que no la hayáis visto. Bien, para ello le dedica tiempo suficiente. La película es larga, dura, pues creo que son 3 horas, más o menos, y cuida todos los detalles. Bueno, empezando por un detalle que puede pasar así de primeras desapercibido, pero que no deja de ser importante, y es que se trata de una película de época, no está ambientada en nuestro tiempo, una palabra, que se desarrolla a lo largo de buena parte del siglo XX, es decir, del siglo pasado. Empieza, creo que es en los años 20, hace 100 años más o menos, que es cuando nacen los dos, cuando nace Daisy y cuando nace Benjamin Button, y termina a finales de este siglo, del siglo pasado, principios de este más o menos, es decir, ya casi en nuestra época. Bueno, cuando se estrenó la película en 2008, pues era como muy reciente. De hecho, se estrena en el estreno, la primera escena de la película empieza en Nueva Orleans, en pleno Katrina, que fue en el año 2005. Y la película se estrenó 3 años más tarde, así que el espectador lo veía como algo muy reciente. Pero este tipo de película Río
no son muy habituales hoy, pero en la historia del cine hay un montón de ellas, ¿no? Este tipo de películas Río son todo un desafío para los que se encargan pues, de un montón de cosas de la producción de la película, de los exteriores, por ejemplo. En los exteriores hay que adecentarlos. No es lo mismo salir a grabar en una ciudad actual, que mal que bien la tienes como está, no hay que cambiar nada. Bueno, sí, cerrarla para que se pueda rodar, que rodar en una calle de los años 50, por ejemplo, o rodar en una calle de los años 20. Tienes que cambiar los automóviles, la iluminación, la publicidad, los comercios no pueden parecer modernos. En el caso de que ya quieras rodar en una calle del siglo XVIII, pues te va a tocar o construirla en un estudio, o si no, pues ir a un pueblito, a una ciudad antigua, pero claro, hay muchas cosas que no se pueden quitar. Ahora, con la revolución de las imágenes generadas por ordenador, sí es posible retirar todo tipo de cosas que la imagen antes no lo era. Es decir, desde un cajetín de la luz hasta un cable que está pasando por ahí, ¿no? Una farola, la puedes quitar sin ningún problema. Una cabina de teléfonos, pues se retira de forma digital y ya está. Todas esas maravillas tecnológicas se pueden hacer ahora, pero tradicionalmente no se podían hacer. Pero no solo eso, el vestuario también se tiene que ir ajustando. Además, claro, una película que tiene 80 años, pues tienes que ir poniendo el vestuario de cada época, el maquillaje, etcétera. Pero claro, no tiene que recrear una época, tiene que recrear varias. El punto álgido de la película, el momento en el que Kate Blanchett y Brad Pitt, es decir, Daisy y Benjamin Button, se enamoran, tiene un lugar en torno a los años 60, más o menos. Pero una historia tan original, porque es que es realmente original, no se le ocurrió a David Fincher, tampoco a su guionista, que este ha sido, mira el nombre, su guionista es Eric Roth, sino a Scott Fitzgerald, que es uno de los novelistas estadounidenses más famosos de todo el siglo XX. Scott Fitzgerald es, de hecho, un clásico del cine. El Gran Gatsby, por ejemplo, pues es obra suya y fue adaptada pues hace ya muchísimos años. El curioso caso de Benjamin Button no es una novela, como el caso del Gran Gatsby. Es un relato corto que Fitzgerald escribió en el año 1922, es decir, hace 100 años. Pero el original, según parece, yo no lo he leído, así que no puedo comparar, pero el original, según parece, es muy distinto al que Fincher llevó al cine. Es por ello que no se trata de una obra de Fitzgerald adaptada, como el caso del Gran Gatsby, no en absoluto. Esto es de una obra nueva, inspirada en un relato de Fitzgerald. La diferencia es importante porque quien haya leído este relato y después vea la película le va a parecer que no es exactamente lo mismo, o si se ve la película y luego se va a la fuente literaria, ¿no? Muchas veces las adaptaciones se hacen muy lejanas del original, simplemente se toma una inspiración. Eso se suele poner lo de basado en hechos reales, ¿no? Basado en tal. Bueno, pues está basado. Loosely based, que dicen en inglés, basado levemente. Pues en este caso, si tendríamos un basado levemente en una obra de Fitzgerald. Respecto a los dos actores principales, Brad Pitt y Kate Blanchett, ambos lo hacen francamente bien, no por nada, sino porque son dos grandes profesionales. Luego, además, como dice Elvira, pues Brad Pitt es bueno, es y sigue siendo, por supuesto, y en el año 2008 pues era más joven todavía, un hombre guapísimo. Kate Blanchett no le va la zaga. Luego son dos bellezones, ¿no?, que se decía antiguamente, y además dos grandes actores. Brad Pitt empezó en esto como un guaperas juvenil. Bueno, recordad su breve papel en Thelma y Louise, que es del año, hablo de memoria, creo que es del 88 o el 89, tenía 20 y tantos años Brad Pitt en aquel entonces, y luego conforme avanzaba su carrera, pero no mucho tiempo, fue convirtiéndose en un actor superlativo. En los años 90 ya protagonizó algunas grandes películas como 12 monos, por ejemplo. Seven es otra, bueno, el Club de la Lucha del que hablábamos antes, que también está dirigida por Fincher. Cuando se metió en la piel de Benjamin Button en el año 2008, pues evidentemente ya estaba completamente consagrado como un gran actor. Evidentemente, al ser un hombre tan guapo, al haber tenido tanta suerte y haber nacido con esas dotes físicas, pues siempre ha tenido papeles de galán, ¿no?, de seductor. Pero vamos, que eso no le quita para que sea un actor extraordinario. De hecho, en algunas películas de los 90, cuando tenía, pues eso, 30 y pocos años, ¿no? El caso de 12 monos, por ejemplo, que interpreta un desequilibrado. Cuando un actor guapo sea fea, significa que es un gran actor. Bueno, no me quiero enrollar más. Es una gran película, muy recomendada, por cierto. La pena del curioso caso de Benjamin Button es que se quedó en las puertas de todos los grandes premios. Recuerdo que fue una decepción al año siguiente para muchos, ¿no? Y voy a mirar exactamente cuántos Oscars se llevó. Bueno, los Oscar, los otros, en otras categorías de premios les pasó lo mismo, ¿no? Pero los Oscar, que son los más importantes del mundo, obtuvo un montón de nominaciones, un total
de 13. Pero claro, te dan 13 nominaciones, pues esperas por lo menos que te caigan 4 o 5 Oscar. Bueno, pues nada, eso mínimo. Pues le cayeron solo 3 y además 3 Oscar menores. Porque claro, si te caen 3, pues te cae mejor director, mejor actor principal o actriz principal y mejor película, pues te vas tan contento a casa, ¿no? Pero no en absoluto. Lo tengo aquí apuntado. Se llevó la mejor dirección artística, el mejor maquillaje y los mejores efectos visuales. Que a ver, no está mal y creo que los tiene merecidos, pero a muchos les supo poco. Claro, que es que ese año los Oscars de 2008 competía con otro peliculón que por cierto no ha pasado por aquí y es otra película que a mí me encantó en su momento, que es Slumdog Millionaire, que se llevó ese año el Oscar a la mejor película y su director, Danny Boyle, al mejor director. Bueno, volviendo sobre el curioso caso de Benjamin Button, la tenéis en Amazon Prime Video por si queréis verla en streaming, quiero decir. Vamos ahora con Pedro, que es de Zaragoza, que nos trae una película histórica. Media legua, media legua, media legua entre ellos. Por el Valle de la Muerte cabalgaron los 600. Así comienza el poema épico que Lord Alfred Tennyson escribió para conmemorar la suicida carga que la Brigada Ligera Británica acometió durante la batalla de Balaclava el 25 de octubre de 1854 durante la Guerra de Crimea. Y traigo a colación este poema porque quiero hacer mención a una magnífica película británica titulada La carga de la Brigada Ligera, titulada en España La última carga, y que dirigió Tony Richardson en 1968. El cambio del título probablemente se debió a que se pretendía diferenciar del clásico de Hollywood con el mismo título, La carga de la Brigada Ligera, que en los años 30 dirigió Michael Curtiz y que protagonizaron Errol Flynn y David Niven. La diferencia entre ambas películas es sustancial, y a la que me refiero, la de Richardson de los años 60, tiene un tono mucho más trágico, por supuesto mucho más realista, al cual el director inglés le imprime unos toques de sarcasmo y de humor para ridiculizar a esos mandos británicos incompetentes e incapaces que llevaron al desastre a la caballería británica en aquel aciago día. Lo cierto es que los británicos han sido muy capaces de transformar sus errores militares en hazañas épicas, como ocurrió con este suceso histórico. La película deja muy bien a las claras el ridículo de Lord Cardigan, el jefe, el comandante de esta brigada, y que interpreta Trevor Howard. Asimismo, John Gielgud interpreta a Lord Raglan, el general en jefe del cuerpo expedicionario británico, que quedó manco durante la batalla de Waterloo y que, sin mucha experiencia militar, comandó a las tropas británicas en su expedición a Crimea. David Hemmings interpreta al capitán Nolan, un militar que viene de la India y que sí conoce los entresijos del ejército y el desempeño del trabajo como soldado, y que continuamente se opondrá a Lord Cardigan durante el entrenamiento y los preparativos de dicha expedición. Harry Andrews completa el elenco de oficiales interpretando a Lord Lucan, cuñado de Lord Cardigan y archienemigo suyo, y cuya misión era comandar a la brigada de caballería pesada. La película es magnífica en cuanto a la filmación, los exteriores, el desempeño de las acciones bélicas, y yo creo que es de obligado visionado para los amantes de la historia y del cine. Y por supuesto he de recordar que Fernando hizo un magnífico podcast en la contrahistoria sobre la guerra de Crimea y que servirá de preámbulo para aquellos que quieran introducirse en aquella terrible guerra antes de ver esta película. La guerra de Crimea fue la primera guerra en la que hay documentos fotográficos y que, como dato anecdótico, diré que aquellos soldados británicos y franceses con sus largas barbas sirvieron luego de modelo a los soldados
del resto de las naciones del mundo que empezaron a dejarse barba. Y el ejemplo más claro fue en la siguiente gran guerra que hubo, que fue la Guerra Civil Americana. Sin más, me despido de los contraescuchas y, por supuesto, aconsejo el visionado de La Última Carga, de Tony Richardson, título original, The Church of the Light Brigade. Efectivamente, Pedro, hay dos películas sobre la carga de la Brigada Ligera, un episodio histórico que tuvo lugar en la batalla de Balaclava en 1854, durante la guerra de Crimea. De esta guerra, como comentaba Pedro en su nota de voz, hice una contrahistoria, pues ni me acuerdo cuándo, pero fue hace ya bastante tiempo, unos cuantos años. No fue de las primeras, pero sí de las segundas, vamos. No sé si la hice en 2017 o 2018, y que de estas contrahistorias casi del principio, pero vamos, que es una guerra muy conocida, no tanto yo creo en España o en el mundo hispano, pero sí en el Reino Unido, en la historia de Francia también la tienen presente, por supuesto, en la historia de Rusia y en la historia del Imperio Otomano. Bueno, creo recordar, claro, hablo de memoria, de una contrahistoria que hice hace muchos años, creo recordar que recomendé las dos películas, desde luego si hablé de la carga de la Brigada Ligera, de estas dos películas que se habían hecho posteriormente. Una es del año 1936 y está protagonizada, como bien ha dicho Pedro, por Errol Flynn y por Olivia de Havilland, y la otra es esta que nos trae Pedro, de 1968, protagonizada por Trevor Howard y por Vanessa Redgrave. Las dos son buenas, cada una a su estilo, claro, ambas se dejan ver, aunque son dos películas muy distintas, aunque su nombre sea el mismo. La primera es una película de aventuras de los años 30, el cine sonoro se acababa de estrenar, llevaban pocos años, con un trasfondo amoroso, bueno, con esos dos actores, un poco de estas películas de capa y espada, ¿no? Pues tiene algo de eso. Y la segunda, la del 68, es una película bélica que se centra en la guerra de Crimea y más concretamente en la batalla de Balaclava y en todo lo que la rodeó. Y bueno, evidentemente en torno a esta carga, ¿no? Es de hecho una película antibélica, muy en la línea de lo que se estilaba en los años 60. Tenemos la guerra del Vietnam, las protestas por todo el mundo, la guerra estaba en cuestión. Esto había empezado antes, ¿eh? Stanley Kubrick había dado el pistoletazo de salida en el 57 con Senderos de Gloria, que ya pasó por aquí hace un tiempo, y ya a partir de ahí pues empezaron a hacer películas que cuestionaban abiertamente la guerra y abiertamente al ejército, al estamento militar, ¿no? En Senderos de Gloria, Kubrick denunciaba el absurdo en sí de la Primera Guerra Mundial, al menos en el frente occidental, la guerra de trincheras, ¿no? En la que morían miles de personas para avanzar un metro, si es que conseguían avanzar ese metro, ¿no? En esta lo que hace el director, que se llama Tony Richardson, es irse algo más lejos. En el año 57, cuando se estrenó Senderos de Gloria, la Primera Guerra Mundial quedaba bastante cerca, todo hay que decirlo, y claro, nos queda más de un siglo vista. En este caso se fue un siglo antes, o más de un siglo antes. La guerra de Crimea fue a mediados de la década de 1850 y esta película es de la década de los 60 del siglo XX. Se va hasta mediados del siglo anterior para exponer el modo en el que los británicos llegaron a Crimea. El mal modo en el que llegaron. La guerra la ganaron, pero más porque los rusos no estaban preparados, estaban en inferioridad de condiciones y los aliados eran tres, no lo olvidemos. Estaba el Reino Unido, estaba Francia y estaba también el Imperio Otomano, aunque la parte principal de la guerra la llevaron franceses y británicos. Bien, pues esta guerra de la que ya os hablé, no sé dónde estará, no he mirado en el archivo, pero vamos, que no sé cuándo la hice, pero podéis buscarlo en el archivo de la contrahistoria, podéis ir a mi página web también, si podéis buscarlo allí será muchísimo más rápido. No he hecho ese pequeño trabajo que tenía que haber hecho mientras preparaba. Estaba mirando otras cosas relativas a la película, pero bueno, cuesta poco encontrar una contrahistoria. Bien, pues fue más por deméritos de los rusos aquella victoria aliada que por méritos de los aliados, ¿no? El ejército británico de aquel entonces era esencialmente un ejército colonial, que contaba con una marina de guerra extraordinaria, pero que había perdido la costumbre de guerrear en Europa frente a ejércitos europeos, y el ruso era un ejército europeo. Cuando estalló la guerra de Crimea, los británicos llevaban de hecho sin combatir en suelo europeo pues un montón de tiempo, 40 años, desde la batalla de Waterloo, que se había librado 40 años antes, en 1815. Su ejército de tierra
no funcionaba muy bien, no estaba debidamente entrenado, la infantería era un desastre, la caballería más todavía, los mandos no estaban hechos a eso. De hecho, la carga de la brigada ligera se saldó con una sonora derrota, de que sea tan conocida. Si esta carga hubiera sido exitosa, nadie hablaría de ella. Atacaron la posición rusa equivocada porque los mandos no estaban en lo que tenían que estar, habían dado mal las órdenes, y en la refriega más de la mitad de la brigada murió machacada por la artillería rusa. Ojo, y si no murieron todos, como os contaba en aquella contrahistoria, pues se debió a que los franceses acudieron in extremis al auxilio de sus aliados. Bueno, los rusos pensaron en aquel momento, cuando veían que se les venían 600 caballeros británicos espada en mano cargando sobre ellos, dijeron, pues están locos, pues estamos aquí con cañones, ¿no? Bueno, que simplemente se habían pasado con la vida, vamos, que estaban borrachos. En la película de 1936, que tiene como fondo también esto, por supuesto, y es el momento estrella de la película, no se aborda directamente el estado del ejército, porque se trata, como os he dicho antes, de una película de aventuras, con amorío incorporado, ¿no? Luego, además, la primera la primera de las películas, la del 36, es una película estadounidense. Y claro, aquello no les pillaba tan cerca a los estadounidenses. Sabían que era un episodio heroico, pero nada más. Bueno, heroico es como había pasado la historia, no tuvo nada de heroico. Bueno, al menos no tuvo nada de heroico tal y como los británicos lo consideraron a partir de ese momento. Fue una versión fabricada la que se hizo. Pero bueno, que a los estadounidenses de los años 30 les importaba menos. Que habla del 68, esta Richardson es británica y se centra más en los hechos bélicos y en la organización del ejército británico en Crimea, mejor dicho, de su pésima organización. Como bien dice Pedro, para cualquier aficionado a la historia, esta película es un regalo, porque trata de ser fidedigna con los hechos históricos y retrata de forma muy certera lo que era un ejército europeo de Europa Occidental, vale para el británico, el francés, el español, el alemán, el italiano, en uniformes, en manera de moverse, en tácticas de esa época, de mediados del siglo XIX. En fin, muy buena peli. Ahí os la dejo. Si os gusta la historia, más concretamente la historia del siglo XIX o del Imperio Británico, os encantará esta película. Es más, si os gusta mucho la historia del siglo XIX, la película la conoceréis de sobra. En su momento, eso sí, la carga de la Brigada Ligera, la última carga, que es como se tituló en España, no tuvo mucho éxito. No sé por qué, pero la película es buena. Quizá porque contaba cosas que el público británico no quería escuchar. A diferencia de los españoles, los británicos son poco amigos de recrearse en sus derrotas. Los españoles somos muchos, llevamos el cine histórico español, básicamente ven una derrota y hay que se dirigen a hacer la película y a sacar todas las miserias, ¿no? En el cine histórico británico vemos justo lo contrario. En aquel momento, de hecho, lo que hicieron los británicos, estamos hablando de lo que era la primera potencia mundial ya en 1850, fue romantizar esta derrota. Hubo un noble, un aristócrata inglés llamado Lord Tennyson, esto todos lo conté en aquella contrahistoria, que escribió un poema lírico en el que se hizo muy popular en la Inglaterra de la época, porque lo publicaron los periódicos, los niños incluso lo aprendían de memoria, en el que se hablaba de la derrota. Pero una derrota honorable, una derrota en clave heroica. Los soldados habían muerto hasta el último hombre, habían derrochando valentía, dando la vida por la patria. Claro, esa es la versión de la carga de la Brigada Ligera que pasó a la posteridad y la que se conoce esencialmente en el Reino Unido. Si tú a cualquier británico, cualquiera de vosotros, preguntad a un británico que no sea historiador o sea muy aficionado a la historia, que sabe de la Light Brigade, que es como se dice en inglés, os contará, bueno, quizás se sepa parte del poema de Tennyson y hablará de ella de oídas, evidentemente, como una derrota, sí, pero una derrota muy heroica. Bien, pues esta película de Tony Richardson rompía con esa idea, denunciando lo que sucedió de verdad. Tal vez por eso no le gustó, no lo sé. Bien, la tenéis en Amazon Video y en Apple TV, pero no en streaming normal y corriente, gratis, sino a previo pago. En previo pago lo tengo aquí, lo estoy viendo, ya sabéis que ahora tengo esta página que me recomendó un contraescucha, Just Watch, y puedo verlo. En esta cuesta el alquiler, en estas dos plataformas, Amazon Prime Video y Apple TV, cuesta el alquiler 3,99 y la compra 7,99. Bien, vamos ahora con Marian, otra gran cinéfila que es de Bilbao, que nos trae una película de Woody Allen. Buenos días, Fernando y contraescuchas. Soy Marian de Bilbao. Voy a compartir con vosotros, dándole una segunda oportunidad, una película del año 2007, El sueño de Cassandra. El guión y la dirección es de Woody Allen y la música de Philip Glass. Cuenta la historia de dos hermanos. Ian, interpretado por Ewan McGregor,
que ayuda en el restaurante familiar, pero anda buscando dinero para invertir en hoteles en California, y Terry, interpretado por Colin Farrell, que es un ludópata que debe mucho dinero y quiere poner una tienda de deportes. Entre los dos compran un precioso velero al que ponen el nombre El sueño de Cassandra. Le ponen ese nombre porque un perro que le hace ganar mucho dinero en las apuestas a Terry se llama así, Cassandra. Para reunir ese dinero que necesitan recurren al hermano de su madre, el tío Howard, interpretado por Tom Wilkinson, que es un cirujano plástico de prestigio. Pero todo favor tiene un precio, y su tío, a cambio del dinero, les pide que hagan algo por él. Y ahí empieza todo. Ian pronuncia 2 frases en la película que resumen la trama a la perfección. Una de ellas es: cruzamos una línea y no hay vuelta atrás. Y la otra es: antes era antes, y ahora es ahora, y siempre será ahora. En la presentación en Cannes, el propio director dijo del argumento: es simplemente la historia de 2 hermanos atrapados por culpa de sus ambiciones en una situación trágica, y está muy bien resumida. La película gira en torno a la familia, el amor, la religión, la moral, el crimen, la responsabilidad, la culpa. La vi cuando se estrenó y pasé un buen rato, pero nada más. Pero la semana pasada salió este título en una conversación familiar y decidí volver a verla. Por eso lo de una segunda oportunidad. Voy a destacar 3 cosas. Primero, la interpretación de Tom Wilkinson, que es el mejor de la película y con diferencia. Segundo, la escena bajo la lluvia en la que el tío Howard les dice cómo le tienen que pagar el favor que les va a hacer a los 2 hermanos. Me parece inmejorable. Y el tercero es la música, que aparece y crea tensión cuando tiene que hacerlo. El resto pues ni fu ni fa. El guión es predecible, aunque una parte del final a mí me sorprendió un poco. Y las interpretaciones de Ewan McGregor y Colin Farrell pues un poco justitas. No me he dormido ni mucho menos, he pasado un rato entretenido, pero yo creo que Woody Allen ha hecho mejores películas a mi humilde entender. La crítica cuando se estrenó la puso pingando, pero tampoco creo que sea para tanto. Bueno, a ver qué opinas tú, Fernando, y los contraescuchas. Encantada de escuchar vuestra opinión. Un saludo a todos y muchas gracias. A mí el cine de Woody Allen me gusta mucho, siempre que pasa por aquí alguna película. No sé si he visto todas sus películas, pero sí una buena parte, ¿no? Esta en concreto sí que la fui a ver en su momento. Se llama El sueño de Cassandra. No es ni mucho menos mi favorita, pero vamos, no está mal. A pesar de que, bueno, efectivamente muchos dicen que es una de sus peores películas. Trata, como nos ha contado Marian, sobre 2 hermanos británicos. Uno está soltero, el otro casado. No sé si está casado, está en una... Vamos, que tiene pareja, ¿no? Que andan los 2 necesitados de dinero. Uno de ellos es adicto al juego y a las apuestas. Tienen un tío que ha hecho fortuna en América como cirujano plástico a quien admiran muchísimo. Bueno, el tema es que deciden comprarse un velero al que llaman Sueño de Cassandra y poco después su tío les propone que cometan un crimen, algo a lo que se avienen evidentemente a cambio del dinero. Los 2 actores protagonistas, y aquí Woody Allen sí lo hizo bien, buscó a 2 grandes actores británicos, bueno, Ewan McGregor, que es escocés, y Colin Farrell, que es irlandés, pero bueno, las islas británicas no dejan de ser tanto Gran Bretaña como Irlanda. Para el caso es lo mismo, el acento que tienen hablando en inglés además es muy parecido. Bien, ambos los 2 están muy Terry, y uno se llama Terry y otro se llama Ian. Están muy insatisfechos con su propia vida. Terry tiene un pequeño negocio, pero bebe demasiado, apuesta mucho, arrastra deudas de juego. Ian quiere triunfar en los negocios, quiere imitar a su tío, ¿no? Y triunfar en los negocios en Estados Unidos, planea invertir en hoteles, en California. Bueno, pues en estas que Ian conoce a una actriz muy guapa y se enamora perdidamente de ella, por lo que su necesidad de efectivo es aún más apremiante. Bien, es ahí cuando aparece el tío con la promesa de resolver sus problemas de índole financiera, pero claro, para ello tienen que asesinar a alguien. Como vemos, el planteamiento está muy bien. Es un planteamiento perfecto para desarrollar un buen drama y una buena película de suspense, pero donde creo que falla Woody Allen en esta película es en el desenlace del conflicto. No lo sé qué le pareció a Marian, a mí desde luego no me gustó demasiado. No os voy a contar, evidentemente, pues no se dan spoilers aquí, no se cuenta al final de las películas, pero a mí personalmente no me gustó, porque no sé, era quizá demasiado previsible. De hecho, ya sabía cómo iba a terminar la película media hora antes de que terminase, y eso no es plan. Si el director te ha dado tantas pistas como para que media hora antes, en una película que debe de durar 2 horas, a la hora y media, ya sabes cómo va a acabar eso, pues mal. No me termino de convencer. Pero bueno, no es mala película. Allen evita aquí la comedia y se mete de lleno en el drama, algo que por cierto no se le da mal, pero lo que yo creo que no sabe hacer este hombre es suspense.
Y esta película es esencialmente una película, debería ser una película de suspense. Por lo que veo, no está disponible, estoy de nuevo en Just Watch, no está disponible en ninguna plataforma de streaming, así que o la encontráis por ahí, ya sabéis, a vuestra manera, o la pilláis en DVD, que eso sí está disponible en DVD y en Blu-ray. La tengo aquí en Blu-ray, pues sale en Blu-ray por 8 euros, bueno, qué cosa más extraña es esta, en Blu-ray salen por 8,36 y en DVD por 9,18, es decir, no lo termino yo de entender muy bien, que cueste más caro en DVD que en Blu-ray cuando en Blu-ray son películas en alta definición. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Mónica, otra de las grandes cinéfilas, bueno, tan cinéfila que estuvo conmigo aquí pues hace un mes haciendo un programa monográfico que le dedicamos a Wilder y a Con faldas y a lo loco, ¿no? Que nos trae otra película histórica, esta vez sobre Luis II de Baviera. Saludos, Fernando y Contraescuchas. Quisiera dejar una recomendación para el contraplano. Sería la película de 1973 que actualmente puede visionarse en su versión de 4 horas en Amazon Prime. Y se trataría de Ludwig, de Luchino Visconti. En ella se cuenta la historia de Luis II de Baviera, desde el momento de su coronación hasta el momento de su destitución por el Consejo de Estado, ya que se le declara loco. En la película, interpretado por Helmut Berger, que fue nombrado el hombre más hermoso de la Tierra, denominación con la que estoy completamente de acuerdo, nos cuenta la historia de un hombre atormentado por sus pasiones. Un hombre sensible que ama la música de Wagner y que llega a ser un gran fan del compositor, de manera que es capaz de tapar incluso sus escándalos y cubrir sus gastos. Finalmente acaban siendo grandes amigos. También cuenta la atormentada historia de su vida sentimental, puesto que, aunque él se siente homosexual, sus creencias religiosas y el gran amor que siente por su prima Sisi, interpretada por Romy Schneider, nunca puede consumarse. De manera que, aunque se promete con la hermana de su prima, que también es prima suya, no llega a casarse con ella, puesto que está enamorado de Sisi. Alguna anécdota que se puede contar de la película es que cuando Luchino Visconti le ofreció a Romy Schneider el papel de Sisi, ella se negó, dijo que ya estaba harta de hacer de Sisi y que no quería volver a hacer otro papel de ella. Sin embargo, le dijo que esta vez iban a contar la verdadera historia. Le mostró el guión y dijo, en ese caso sí. Y la verdad que está magnífica. Helmut Berger, sin embargo, es el personaje en el que cae todo el peso de la película, puesto que él es el protagonista. En el tiempo de rodaje era pareja del director. En cuanto a la película, es una obra maestra estéticamente y el guión te mantiene interesado durante toda la película, aunque el metraje es bastante largo. La película, cuando se estrenó, se editó en su formato de 2 horas, pero realmente visionándola en las 4 horas entiendes muchas cosas que te profundizan en el personaje, puesto que es un retrato psicológico de Luis II. Hay momentos verdaderamente hermosos en la película. Por ejemplo, hay un momento en el que se produce un concierto en la casa de Wagner y en la película te indica que se está estrenando a nivel mundial esa obra de Wagner, puesto que era inédita. Bueno, espero que os guste. Es una película que yo la consideraría de culto y ahí os dejo la reseña. Fernando, muchas gracias por tus programas y un fuerte abrazo para todos. Pues, aunque te parezca increíble, Mónica, no he visto esta película. Se titula Ludwig, que es Luis en alemán. Sabía que existía, naturalmente, pero nunca me he decidido a verla. Está efectivamente en Amazon Prime Video. Está en streaming. Vamos, que si estáis suscritos podéis verla. No hay que alquilarla ni comprarla aparte. Pero es que las 4 horas que duran me echan para atrás. Alguna vez he pasado por encima y mira la duración. Esto es como la duración de las películas, es como la cantidad de páginas de un libro, ¿no? Vamos a adjudicar, no sé cómo lo haréis vosotros, pero yo antes de sentarme a leer adjudico
dedico un tiempo que voy a leer. Voy a estar 2 horas, que ahora son las 6, voy a leer hasta las 8, ¿vale? Pues sé que voy a empezar de cero. Normalmente siempre tengo un libro o 2 empezados, pero si voy a empezar un libro nuevo, quiero tener el tiempo suficiente, ¿no? O que no me vaya a quitar muchos días. Y lo mismo con las películas. Tengo 1:30 o 2 horas para ver una película. Son las 12 de la noche y no me quiero acostar más tarde de la 1:30. Vale, pues ya evidentemente se acabó la posibilidad de ver una película de 4 horas, se elimina el acto y no me gusta verlas en 2 tandas. Me gusta sentarme, o tumbarme mejor dicho, y vermela entera. Pero vamos, el hecho es que nunca he tenido intención de verla, no sé. Después de lo que nos has contado, igual le doy una oportunidad. Bien, esta película de Ludwig cuenta la historia con gran lujo de detalles, entiendo, porque claro, 4 horas dan para mucho, de Luis II de Baviera, que fue el último de los reyes de la Baviera independiente. No el último rey de Baviera, porque hubo reyes de Baviera hasta 1918, hasta la implosión total del Imperio Alemán y la proclamación de la República de Weimar, pero sí el último de una Baviera independiente. De hecho, al poco llegar al trono Luis II, siendo él muy joven, se formó el Imperio Alemán, el Segundo Reich, y quedó reducido, bueno, todos los reyes, el de Württemberg también, todos los príncipes alemanes quedaron reducidos pues a una condición subalterna. Eran reyes. Luis II era rey de uno de los territorios que conformaban el nuevo imperio bajo la tutela del Kaiser Guillermo de Prusia, que era un Hohenzollern, ¿no? Fue un monarca muy atormentado, bueno, el arquetipo de rey romántico, obsesionado con la música de Wagner. Uno fue de hecho él quien creó el Festival de Ópera de Bayreuth, que se sigue celebrando hoy en día en el mismo teatro que el propio Luis mandó construir para representar las óperas de Wagner. Estaba obsesionado también con la Edad Media. Bueno, a él le debemos, estuve hace 2 años por allí, os hice unos vídeos, los tenéis en mi canal de YouTube, en la sección, en la lista de reproducción de viajes, ¿no? Le debemos el castillo de Neuschwanstein, que está junto a la ciudad de Füssen, al pie de los Alpes. Bueno, lo que quiso hacer Luis II aquí fue emular a su padre, a Maximiliano II, que había construido un castillo, lo había reconstruido, mejor dicho, porque había un castillo previo ahí, el castillo de Hohenschwangau, en esa misma zona, justo enfrente. Pues levantó uno al lado que parecía sacado, bueno, y sigue pareciendo sacado de, qué sé yo, de Parsifal o de la leyenda de Tristán e Isolda, ¿no? Luego construyó Luis II otros 2 palacios en Baviera, el de Linderhof, que está en estilo francés, sí, muy historiado, muy rococó, y el de Herrenchiemsee, que esto está en un islote, en un lago, a medio camino entre Múnich y Salzburgo. Este de Herrenchiemsee es un palacio realmente grande, es de estilo versallesco. En su interior tiene incluso una sala de los espejos, como el de Versalles. Bueno, este tipo de desvaríos, estamos hablando del último cuarto del siglo XIX. Ya habían pasado los reyes absolutos, hasta el propio Imperio Alemán y Baviera tenían su parlamento, ¿no? Eran innecesarios, costaron una fortuna. Bueno, los reyes de Baviera tenían ya un palacio en Múnich, el Königsbau, que sigue en pie, por cierto. Bueno, lo derribaron en la Segunda Guerra Mundial, donde quedó reducido a cenizas y lo a escombros y lo reconstruyeron. Claro, esto llevó a que le declarasen loco y le apartasen del trono, que quedó en manos de su tío, el príncipe regente Luitpold, que ya pues siguió gobernando pues casi hasta la Primera Guerra Mundial, vamos, murió antes de la derrota alemana, pero que los siguientes 30 años pertenecieron a Luitpold. Luis II nunca se casó, ni se le conocieron amantes, por lo que se sospecha que era homosexual, algo que en aquella época pues era inaceptable, claro, para cualquiera y menos aún para un rey. Tuvo este hombre un final trágico, se ahogó en un final propio de su vida, vamos, de su vida romántica y atormentada. Se ahogó en un lago de las afueras de Múnich, el lago Starnberg, que está al sur de la ciudad, cuando uno era joven, debía tener 40 años. Se cree que le ahogaron para quitárselo de encima. Ese misterio no ha conseguido ser resuelto y supongo que no se resolverá en la vida, ¿no? Pero bueno, ahí os la dejo. Recomendárosla. No os la puedo recomendar porque no la he visto. Pero bueno, si lo hace Mónica, yo de Mónica me fío mucho. La película, como bien os ha contado, la tenéis en stream, con sus 4 horas a cuestas. La tenéis en Prime Video. Y luego en Rakuten la tenéis que comprar, eso sí, cuesta 7,99. Bien, os la dejo también, que he podido encontrarla en Amazon. También está en DVD. Os dejo la... Eso sí, aquí te la dan en 5 partes, ¿no? Para que vayas administrándotela poco a poco, casi como si fuese una serie. Bien, queridos, pues hasta aquí llega el contraplano de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana regresaré por aquí con la contrarréplica. Hasta mañana.